Bueno, fin de semana es una nueva edición de Cuestionario DTTV, mi sección favorita de este canal. Espero que muy pronto se convierta también en la sección favorita de ustedes y que por supuesto es en la que más cerca o más vínculo tenemos entre ustedes y este servidor. Así que sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, Cuestionario DTTV es mi sección favorita del canal porque es en la que básicamente hablamos ustedes y yo. Es muy sencillo para las personas que aún no lo saben. Ustedes dejan su pregunta y yo se las respondo la siguiente semana con un video. Así que esta semana hay unas preguntas muy interesantes, se me ha abierto un poco la puerta, así que nada, vamos a arrancar ya mismo porque particularmente hay varias preguntas y te invito a que participes en el de la siguiente semana, ya que para mí es de suma importancia poder contar con su apoyo en ese aspecto. Vamos a arrancar. La primera pregunta la tenemos aquí y dice: andan llorando porque se descubrió que pese a la agresión Valverde tenía razón. Bueno, es algo bastante interesante. Yo no estoy tan de acuerdo en que a Valverde no se le haya sancionado. Creo que se le puede haber sancionado un par de partidos, porque al fin y al cabo hubo una agresión y pues este tipo de comportamientos no se deben tolerar frente a este tipo de situaciones, porque es una agresión y como les digo, no hay ninguna justificación, aunque de mi parte yo seguramente hubiera hecho lo mismo. Estoy en esa parte con Valverde, pero creo que uno cuando tú cometes un crimen, cualquier cosa, y tú sabes que vas a tener que asumir unas consecuencias. Esto no es un crimen ni mucho menos, pero si es un problema o sabes que vas a tener algún tipo de problema. Así que por mi parte hubiese mantenido la sanción y seguramente hubiese comprobado tras las mentiras de Baena que también a él le hubiese metido una sanción. Así que sigan llorando y sigan mamando diciendo que el Madrid es corrupto, que no sé qué más, el mismo cuento de siempre. La siguiente pregunta dice: Vinicius es campeón, no se vende a la Madrid y nada más. Efectivamente, si el Real Madrid acaba traspasando a Vinicius, es que me va a dar un colapso seguramente y voy a decir algo aquí que me va a hacer, no sé si me van a cerrar el canal, así que esperemos que nunca suceda. La otra pregunta dice: Mbappé 6 o 7 de julio. Pues la verdad, estoy grabando este video el 15 de julio. Ya ha pasado una semana de esa fecha que tú pones y no ha pasado absolutamente nada. Nos tiene absolutamente secuestrados este hombre. Pero bueno, para adelante que la vida es bella, muchachos. Dice Caius: Vinicius no se toca ni se vende, nunca. Efectivamente, lo acabo de decir. No sé por qué tienen la foto de Jesús. Tienen un poco de canales con esta foto, es que es de locos. Bien, no se toca ni se vende, estoy totalmente de acuerdo. Y repito, si pasa algo así es que me voy a volver completamente desquiciado. La siguiente pregunta dice Charlie Madrid: llega en unos días la tortuga brasileira, mi Dani. Brasil. Ojalá. Y Charlie, me pregunto por qué siempre colocas al lado de la tortuga las banderas de Brasil. No he entendido esa parte, pero bueno, ojalá que lleguen unos días y estemos riéndonos de cómo han llorado esta gente con el tema de Mbappé y lo que les va a quedar por llorar si finalmente este hombre acaba llegando. Mbappé puede ser de 9, dice José Antonio, por eso será el mejor jugador pagado. La diferencia de tener a uno de los futbolistas más potentes del mundo es que puede jugar de 9, de extremo derecho, de media punta, de portero. Es un superdotado, un especialista en prácticamente todas las posiciones de la delantera. Así que a mí particularmente eso no me preocupa. Y ya veremos qué acaba sucediendo, pero particularmente a mí me hace mucha ilusión este fichaje porque creo que, les digo una cosa, va a ser la manera más directa de ir a competir contra los señores de los clubes estados. Dice José Antonio, el mismo José Antonio dice: Ronaldo Cristiano tiene en todos los récords del mundo y eso es difícil de superar al bicho. Ole, campeón. Estoy totalmente de acuerdo. Ronaldo tiene el máximo respeto de su afición, de su antigua afición, de la mayoría de los clubes que ha pisado porque se lo ha ganado. Además de que es un hombre que cualquier récord que haya que tenga que ver con goles seguramente está vinculado al nombre de Cristiano Ronaldo, una absoluta leyenda. Para mí el jugador más importante de la historia del Real Madrid. Para muchos el segundo. Para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. O sea, una absoluta leyenda por donde quiera que se mire y por supuesto merece el respeto que creo que él mismo se ha ganado. Dice Carras: Vini nos representa, no se puede vender bajo ningún concepto. Lo mismo que les he dicho a todos los muchachos atrás, Vinicius para mí es un futbolista que genera no solamente mucho nivel deportivo, sino que en los momentos difíciles deportivos que el club ha atravesado se ha echado al equipo al hombro y pues particularmente creo que merece estar allí, se lo ha ganado.
Y creo que debería seguir 10 temporadas más dando de mamar a toda esta gente que está llorando. Seguimos con Juan Villalobos que nos dice: Dani, qué grande eres, cuéntame, ¿podrías ordenar de peor a mejor en su prime para ti entre estos jugadores cuando estuvieron en el Madrid? Isco, James, Özil y Di María. Ustedes saben que yo soy muy de James, no sé si se alcanza a ver por allá a fondo, por aquí, que hay una camiseta de James y todo allí, pero creo que en este caso colocaría a James en último lugar, colocaría a Özil en la tercera posición, colocaría a Di María en la segunda posición y me quedaría con Isco en su prime. Definitivamente me gustaba mucho Isco, es que Isco era una absoluta locura. Siempre que hablo de Isco, que por alguna razón se me viene a la cabeza el nombre de Francisco Alarcón, recuerdo una Supercopa de España, no recuerdo qué año exactamente, pero recuerdo que fue contra el Barça y que hizo una eliminatoria, un partido, era partido de ida y vuelta, unos partidos de ida y vuelta espectacular. Este hombre, recuerdo que lo estaba viendo en ESPN y nunca se me olvidó la frase del narrador de ESPN que decía: Isco está endemoniado, porque era una cosa impresionante. Y yo dije, este futbolista es un superdotado. También recordarán que este hombre es partícipe y grande, sobre todo, de esa época dorada del club en la que ganamos ese montón de Champions acumuladas. Entre él, Marco Asensio, Gareth Bale, todos estos futbolistas hicieron algo que es muy difícil de repetirse. Y bueno, terminó muy mal su carrera, seguramente, no solamente en el Real Madrid en general, pero creo que lo que hizo en esos años que estuvo en su prime, como tú dices, para mí fue espectacular. Y como te digo, James, Di María, Özil y James. Me gusta mucho Özil, la verdad es que también me gustaba mucho Özil, pero creo que el Fideo me gustaba más porque era más rápido y yo soy muy de los futbolistas verticales, tengo que reconocerlo. Son los futbolistas que a mí me hacen levantarme del asiento. Cerramos con Constancia que dice: gracias Dani por el saludo, yo sigo siendo optimista. Ojalá llegue Mbappé. Si llega me compro su camiseta y le perdonaré lo del pasado. Aquí hay un punto clave. Yo creo que nosotros como madridistas, lo digo en serio, no tenemos nada que perdonarle a Mbappé. Se los digo en serio. Una de las cosas que siempre se ponen en debate es que este hombre renovó con el Paris Saint-Germain y no vino al Real Madrid cuando tuvo la oportunidad. Pero pónganse a pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes cambiarían un trabajo que seguramente sea el trabajo de sus sueños por uno de pronto con menos presión y que seguramente te va a pagar 4 veces lo que te paga tu actual trabajo, que puede ser el trabajo de tus sueños? Hay que ser un poco coherentes en ese aspecto. Yo respeto mucho la decisión de ustedes. Yo lo perdoné porque me di cuenta que no tenía nada que perdonarle. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Al final, una de las cosas del fútbol es que se mueve por dinero, uno de los principales motivos. Y creo que lo único que se le puede achacar a Kylian es la manera en la que se llevó a cabo todas estas cosas que terminaron muy mal entre el Real Madrid y él, al punto de que Florentino estaba bastante decepcionado y lo dijo con aquel día en el chiringuito: este no es mi Kylian. Pero se lo repito y se los digo en serio, creo que no tenemos nada que perdonarle. Si no viene tampoco me voy a poner bravo, creo que lo entendería, o sea, normal, es que el Madrid va a seguir siendo el Real Madrid y nosotros no podemos ya vivir del pasado. Esto no es el Palanca Fútbol Club. De todos modos, como te digo, respeto tu opinión y si sientes algún tipo de resentimiento deportivo, entiendo, es normal, es bastante normal, pero yo entendí que yo no le tengo que, él no nos debe, no nos debía nada a nosotros, así de sencillo. Así que nada, chicos, espero que participen en la siguiente semana, cuestionario de TTV, dejen su pregunta y la semana que viene, o en 10 días, 12 días, 14 días, traeremos la nueva edición. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.